Esperanza sacrificó 25 años de su vida criando sola a su hija, vendiendo su único anillo y pasando hambre para que Valentina nunca conociera la escasez. El Día de las Madres, un mensaje de texto le arrancó el alma en segundos. Su suegra millonaria era ahora su verdadera madre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El mensaje llegó a las 7 de la mañana del segundo domingo de mayo, justo cuando Esperanza terminaba de preparar el desayuno especial que había planeado durante semanas. Sus manos, curtidas por 25 años de trabajo duro, sostenían el teléfono mientras las palabras en la pantalla se clavaban en su corazón como dagas envenenadas. Mamá, este año pasaremos el Día de las Madres con la familia de Roberto. Su madre nos invitó a su casa de campo. Estaremos con mi suegra. Ella es como mi verdadera mamá. Espero que lo entiendas. Te quiero. Valentina. Esperanza tuvo que leer el mensaje 3 veces antes de comprender completamente su significado. El teléfono resbaló de sus dedos y cayó sobre la mesa de madera gastada, esa misma mesa donde había enseñado a su hija a escribir las primeras letras, donde habían compartido miles de comidas preparadas con amor y escasez. La pequeña cocina de su departamento en la colonia popular se llenó de un silencio ensordecedor. El aroma del pan dulce recién horneado, el favorito de Valentina desde niña, ahora parecía burlarse de ella. Las flores que había comprado con el dinero del último pago de costuras yacían sobre el mostrador, sus pétalos brillantes contrastando cruelmente con la oscuridad que invadía su alma. Esperanza se dejó caer en la silla, sus 62 años pesando sobre ella como nunca antes. Recordó el día en que Eduardo, el padre de Valentina, las abandonó cuando la niña apenas tenía 3 meses. Recordó las noches interminables cosiendo vestidos ajenos mientras su bebé dormía en una cuna improvisada junto a la máquina de coser. Recordó el hambre que ella misma pasó para que su hija nunca conociera esa sensación. 25 años. 25 años de sacrificio, de madrugadas, de trabajos dobles y triples. 25 años de renunciar a todo por darle a Valentina la mejor vida posible. Y ahora, en unas pocas palabras frías enviadas por mensaje de texto, su hija le decía que otra mujer era como su verdadera madre. Doña Carmen, la suegra de Valentina, era todo lo que Esperanza nunca pudo ser. Rica, elegante, con una casa enorme en Las Lomas y otra en Valle de Bravo. Cuando Valentina conoció a Roberto hace 3 años, Esperanza supo que las cosas cambiarían. Lo vio en los ojos de su hija la primera vez que visitó la mansión de los Mendoza. Ese brillo de fascinación, esa vergüenza apenas disimulada cuando presentó a su madre ante aquella familia de abolengo. Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia el pequeño altar donde guardaba las fotografías más preciadas. Ahí estaba Valentina en su primer día de escuela, con el uniforme que Esperanza había cosido a mano porque no alcanzaba para comprar uno nuevo. Ahí estaba en su graduación de preparatoria, la primera de su familia en terminar los estudios. Y ahí estaba el día de su boda, radiante en un vestido que la familia Mendoza había insistido en pagar porque el que Esperanza había elegido no era lo suficientemente elegante para la ocasión. Ese fue el primer golpe. La boda se celebró en un salón lujoso donde Esperanza se sintió como una extraña. Doña Carmen la había saludado con una sonrisa condescendiente y un comentario sobre lo afortunada que era Valentina de haber encontrado a alguien que la sacara de su situación. Esperanza había guardado silencio, tragándose la humillación, diciéndose que lo importante era la felicidad de su hija. Pero los golpes siguieron llegando. Las visitas de Valentina se volvieron cada vez más espaciadas, las llamadas telefónicas más cortas, las excusas más elaboradas. No puedo ir a comer el domingo, mamá.
Tenemos un compromiso con los Mendoza. No podré acompañarte al médico. La suegra organizó un almuerzo. Este año la Navidad será en casa de Roberto. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Y Esperanza siempre entendía, siempre sonreía, siempre decía que no se preocupara, que ella estaría bien. Porque eso es lo que hacen las madres, pensaba. Las madres entienden, las madres perdonan, las madres se hacen a un lado cuando es necesario. Pero este mensaje era diferente. Este mensaje no solo la excluía de una celebración, este mensaje la borraba de la historia de su propia hija. Ella es como mi verdadera mamá. Las palabras resonaban en su mente como un eco cruel. ¿Qué había hecho doña Carmen para merecer ese título? ¿Acaso había trabajado 18 horas diarias para pagar la colegiatura de Valentina? ¿Acaso había vendido su anillo de bodas para comprarle los libros de la universidad? ¿Acaso había renunciado a su propia vida, a sus propios sueños, a cualquier posibilidad de rehacer su vida sentimental, solo para asegurarse de que su hija tuviera todo lo que necesitaba? No. Doña Carmen simplemente había nacido en cuna de oro. Y ahora, con sus almuerzos elegantes y sus casas de campo y sus viajes a Europa, había comprado el amor de la hija que Esperanza había criado con sudor y lágrimas. El teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de su vecina Carmela, preguntándole si quería acompañarla a misa. Esperanza miró las flores marchitándose en el mostrador, el pan dulce enfriándose en el horno, y sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Por primera vez en 25 años, Esperanza decidió que ya no guardaría silencio. Esperanza no respondió el mensaje de Valentina. Por primera vez en su vida, dejó que el silencio hablara por ella. Las horas pasaron lentas y dolorosas mientras permanecía sentada en su pequeña sala, mirando las paredes decoradas con los recuerdos de una vida dedicada a su hija. Cada fotografía, cada diploma enmarcado, cada pequeño objeto guardado con cariño, contaba la historia de un amor incondicional que ahora parecía no valer nada. Carmela, su vecina de toda la vida, tocó a la puerta pasado el mediodía. Al ver el rostro devastado de Esperanza, entró sin preguntar y la abrazó en silencio. No necesitaba explicaciones. En el pequeño edificio de departamentos donde vivían, las paredes eran delgadas y los secretos escasos. Todos sabían que Valentina había cambiado desde que se casó con el hijo de los Mendoza. «Ay, comadre», suspiró Carmela sirviéndole un té que Esperanza no había pedido. «Esa muchacha no sabe lo que tiene». Esperanza negó con la cabeza, las lágrimas que había contenido durante horas finalmente desbordándose. «Es mi culpa, Carmela. Yo la crié para que quisiera algo mejor. Le enseñé a soñar en grande, a no conformarse con lo que teníamos, y ahora que lo tiene yo ya no encajo en su vida». Carmela apretó su mano con fuerza. «No digas eso. Tú le diste todo. Le diste educación, valores, amor. Si ella no lo aprecia, el problema es de ella, no tuyo». Pero las palabras de consuelo sonaban vacías. Esperanza conocía la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. En el mundo de los Mendoza, ella era un recordatorio incómodo de los orígenes humildes de Valentina. Era la mancha en el linaje perfecto que doña Carmen tanto presumía. Recordó la primera cena en casa de los Mendoza, hace casi 3 años. Valentina la había convencido de asistir, prometiéndole que todo estaría bien. Esperanza se había puesto su mejor vestido, uno que ella misma había confeccionado con tela de la mejor calidad que pudo encontrar. Pero al llegar a aquella mansión de techos altos y pisos de mármol, supo inmediatamente que no pertenecía. Doña Carmen la había recibido con una sonrisa estudiada, esa sonrisa que las personas ricas reservan para quienes consideran inferiores. «Así que usted es la madre de Valentina», había dicho examinándola de arriba abajo.
Mi hijo nos ha contado mucho sobre los sacrificios que hizo para criar a su hija sola. Debe estar muy orgullosa de lo lejos que ha llegado la niña. Las palabras parecían un cumplido, pero el tono dejaba claro que era una condescendencia apenas disimulada. Durante toda la cena, Esperanza se sintió observada y juzgada. Cada vez que tomaba un cubierto equivocado, veía la mirada de satisfacción en los ojos de doña Carmen. Cada vez que desconocía algún tema de conversación sobre viajes o inversiones, notaba cómo Valentina se encogía de vergüenza en su asiento. Y lo peor fue cuando doña Carmen comenzó a hablar de los planes para la boda. «Ya contraté al mejor diseñador para el vestido de Valentina», anunció con orgullo. «Y por supuesto ella se arreglará en mi habitación el día de la ceremonia. Es una tradición familiar». Esperanza había querido decir que las tradiciones de su familia también importaban, que ella había soñado toda su vida con ayudar a su hija a vestirse el día de su boda. Pero Valentina la había mirado con ojos suplicantes, pidiéndole en silencio que no arruinara el momento. Y Esperanza había guardado silencio una vez más. Desde entonces, doña Carmen se había apropiado sistemáticamente de cada momento importante. Fue ella quien organizó el baby shower cuando Valentina quedó embarazada, sin siquiera consultar a Esperanza. Fue ella quien decoró la habitación del bebé con muebles importados de Italia. Fue ella quien estuvo presente en el parto porque el hospital privado solo permitía un acompañante y Roberto consideró que su madre tenía más experiencia. Y Esperanza, la mujer que había dado a luz a Valentina en un hospital público después de 12 horas de labor sin epidural, tuvo que esperar en la sala común hasta que le permitieron conocer a su nieto. Ahora tenía un nieto de 2 años, al que apenas veía. Doña Carmen había convertido su casa en el centro de todas las reuniones familiares, y Esperanza era invitada ocasionalmente, casi como una ocurrencia tardía. La última vez que vio a Sebastián fue hace 2 meses. Valentina la había llevado de visita un domingo por la tarde, pero solo se quedaron 1 hora porque el niño tenía clases de natación en el club campestre. Esperanza había preparado galletas de animalitos, las mismas que Valentina adoraba de niña, pero doña Carmen ya había llenado a Sebastián de dulces importados y el niño no quiso probarlas. Al despedirse, Valentina le había dado un beso apresurado en la mejilla y una promesa vacía de volver pronto. Esperanza sabía que pronto significaba cuando doña Carmen estuviera ocupada con otros compromisos. Carmela se quedó con ella hasta que oscureció, hablando de todo y de nada, tratando de distraerla del dolor que la consumía. Antes de irse, le hizo prometer que comería algo y que intentaría descansar. Esperanza asintió sin convicción. Esa noche, sola en su cama, Esperanza tomó una decisión. No podía obligar a su hija a amarla, pero tampoco seguiría aceptando migajas de cariño como si fueran suficientes. Por primera vez en 25 años, dejaría de poner las necesidades de Valentina por encima de las suyas. Por primera vez, se permitiría sentir la rabia que siempre había reprimido. Y por primera vez, haría algo que nunca había hecho. Le diría a su hija exactamente cómo se sentía, sin filtros, sin disculpas, sin miedo a las consecuencias. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje que cambiaría todo para siempre. Los dedos de Esperanza temblaban sobre la pantalla del teléfono mientras las palabras fluían desde lo más profundo de su corazón herido. Valentina, comenzó escribiendo. Durante 25 años guardé silencio. Aguanté humillaciones, acepté ser relegada, sonreí cuando por dentro me moría de tristeza. Todo porque creía que el amor de una madre significa sacrificarse sin pedir nada a cambio. Pero hoy me doy cuenta de que estaba equivocada. El amor no debería doler tanto. El amor no debería hacerte sentir invisible. Y el amor, definitivamente,
No debería ser reemplazado como si fuera un vestido viejo que ya no te queda. Las lágrimas caían sobre la pantalla, pero Esperanza no se detenía. Necesitaba sacar todo lo que había guardado durante años. Me preguntas si entiendo que pases el Día de las Madres con tu suegra. Sí, lo entiendo perfectamente. Entiendo que doña Carmen tiene una casa más grande, más dinero, más contactos. Entiendo que ella puede ofrecerte viajes y joyas y una vida que yo nunca pude darte. Lo que no entiendo, Valentina, es cómo puedes decir que ella es como tu verdadera madre. ¿Acaso doña Carmen te sostuvo cuando tenías fiebre a los 3 años y yo no tenía dinero para medicinas? ¿Acaso ella caminó contigo de madrugada cuando tenías pesadillas? ¿Acaso vendió su única joya para pagarte el vestido de graduación? ¿Acaso renunció a su juventud, a sus sueños, a cualquier oportunidad de ser feliz, solo para asegurarse de que tú nunca te sintieras menos que nadie? Esperanza hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Yo te di la vida, Valentina. Te alimenté con mi cuerpo cuando eras bebé y con mi trabajo cuando creciste. Cada peso que gané fue para ti. Cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar. Y no te lo digo para que me lo agradezcas, porque el amor de madre no busca gratitud. Te lo digo para que entiendas que las cosas que realmente importan no se compran con dinero. Doña Carmen puede haberte regalado un vestido de diseñador para tu boda, pero yo te regalé los valores que te hicieron merecedora de ese vestido. Ella puede llevarte a cenar a restaurantes elegantes, pero yo te enseñé a apreciar el sabor de una comida hecha con amor aunque los ingredientes fueran humildes. El mensaje ya era largo, pero Esperanza no había terminado. Había 25 años de palabras no dichas que necesitaban salir. No voy a rogarte que me quieras, hija. No voy a competir con una mujer que tiene todo lo que yo nunca tuve. Pero sí voy a pedirte algo. Quiero que pienses en el día en que Sebastián crezca y conozca a una mujer de mejor posición económica. Quiero que imagines cómo te sentirías si tu hijo te dijera que su suegra es como su verdadera madre. Quiero que sientas, aunque sea por un momento, el dolor que me causaste hoy. No por venganza, sino porque creo que solo así podrás entender lo que has hecho. Te crié para que fueras mejor que yo, Valentina. Pero nunca pensé que ser mejor significara olvidar de dónde vienes y a quién debes todo lo que eres. Esperanza releyó el mensaje varias veces. Su dedo flotaba sobre el botón de enviar, dudando. Una parte de ella quería borrarlo todo y responder con el usual: «Está bien, hija. No te preocupes, que había usado toda su vida». Pero otra parte, una parte que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, le gritaba que ya era suficiente, que merecía ser escuchada, que el silencio solo había servido para que la trataran como si no importara. Cerró los ojos y presionó enviar. El mensaje desapareció de su pantalla, volando hacia el teléfono de su hija como una flecha cargada de verdades dolorosas. Esperanza dejó el teléfono sobre la mesa de noche y se recostó en su cama, sintiendo una extraña mezcla de liberación y terror. Por primera vez había dicho lo que realmente pensaba. Por primera vez había puesto límites. Y por primera vez no sabía qué pasaría después. Los minutos se convirtieron en horas. El teléfono permaneció en silencio. Esperanza imaginaba a Valentina leyendo el mensaje, quizás en la lujosa casa de campo de los Mendoza, rodeada de su nueva familia perfecta. Imaginaba su expresión de sorpresa, tal vez de enojo. Imaginaba a Roberto preguntándole qué pasaba y a doña Carmen interviniendo con sus consejos venenosos disfrazados de sabiduría maternal. Finalmente, cerca de la medianoche, el teléfono vibró. Esperanza lo tomó con manos temblorosas y leyó la respuesta de Valentina. «Mamá,
No puedo creer que me escribas esto. Siempre supe que tenías resentimiento hacia la familia de Roberto, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Doña Carmen ha sido nada más que amable conmigo, y lo único que haces es criticarla. Tal vez si te hubieras esforzado más en adaptarte a mi nueva vida en lugar de aferrarte al pasado, las cosas serían diferentes. Necesito tiempo para procesar esto. Por favor, no me contactes hasta que yo esté lista para hablar. Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su hija no solo no había entendido nada, sino que la culpaba a ella por todo. Según Valentina, el problema no era su ingratitud ni su falta de consideración. El problema era que Esperanza no se había esforzado lo suficiente en encajar en un mundo que la había rechazado desde el primer momento. Las lágrimas ya no caían. Algo dentro de Esperanza se había endurecido, transformándose de dolor en determinación. Si su hija quería distancia, distancia tendría. Pero esta vez no sería Esperanza quien esperara pacientemente a ser perdonada por un crimen que no había cometido. Esta vez, las cosas serían diferentes. Lo que Esperanza no sabía era que al otro lado de la ciudad, en una lujosa habitación de la casa de campo de los Mendoza, Valentina lloraba en silencio mientras releía el mensaje de su madre una y otra vez, sintiendo por primera vez el peso de sus propias decisiones. Valentina no pudo dormir esa noche. Mientras Roberto roncaba suavemente a su lado en la habitación de huéspedes de la casa de campo, ella permanecía con los ojos clavados en el techo, repitiendo mentalmente cada palabra del mensaje de su madre. Las acusaciones dolían precisamente porque en el fondo sabía que contenían verdades que había preferido ignorar. La luz de la luna se filtraba por las cortinas de seda, iluminando la habitación decorada con un gusto exquisito que ella jamás habría podido pagar. Todo en esa casa gritaba lujo y refinamiento. Desde las sábanas de algodón egipcio hasta los cuadros originales en las paredes, cada detalle recordaba la distancia abismal entre el mundo donde había crecido y el mundo donde ahora vivía. Y en algún punto del camino, Valentina había comenzado a avergonzarse de sus orígenes. No siempre fue así. Recordaba con claridad los años en que el pequeño departamento de su madre le parecía el lugar más seguro del mundo. Recordaba las noches en que Esperanza le contaba cuentos inventados porque no tenían dinero para comprar libros. Recordaba el olor a pan recién horneado los domingos por la mañana, cuando su madre se levantaba temprano para prepararle el desayuno favorito, aunque estuviera agotada de trabajar toda la semana. Recordaba sentirse amada incondicionalmente, sin importar las carencias materiales. Todo cambió cuando conoció a Roberto en la universidad. Él venía de un mundo completamente diferente, un mundo de vacaciones en el extranjero y autos último modelo y cenas en restaurantes donde un plato costaba más que el sueldo semanal de Esperanza. Al principio, Valentina se resistió a enamorarse, consciente de que sus mundos eran incompatibles, pero Roberto insistió. Le dijo que no le importaba su origen, que la amaba por quien era, y Valentina, desesperada por creerle, se dejó llevar por la fantasía de un cuento de hadas, donde la chica pobre conquista al príncipe rico. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando conoció a doña Carmen. La madre de Roberto la había examinado como quien evalúa una pieza de ganado en una subasta. Sus ojos recorrieron su vestido sencillo, sus zapatos gastados, su bolso de imitación, y aunque sus labios sonreían, su mirada dejaba claro que Valentina no era lo que había esperado para su hijo. «Pero eres tan bonita», había dicho doña Carmen con falsa dulzura. «Con un poco de arreglo, nadie notará de dónde vienes». Valentina debió haberse ofendido. Debió haber defendido su dignidad y la de su madre. En cambio, aceptó el comentario como un cumplido retorcido
y permitió que doña Carmen comenzara a moldearla. Poco a poco, sin darse cuenta, Valentina fue transformándose. Cambió su forma de vestir, de hablar, de pensar. Aprendió a reconocer marcas de diseñador y a fingir familiaridad con lugares que nunca había visitado. Y cada vez que lo hacía, se alejaba un poco más de la mujer que la había criado con tanto amor. Su madre representaba todo lo que Valentina quería dejar atrás: la pobreza, la lucha constante, la sensación de no ser suficiente. Ver a Esperanza era como mirarse en un espejo que reflejaba una versión de sí misma que ya no quería reconocer. Por eso las visitas se espaciaron, por eso las llamadas se acortaron, por eso, cuando tuvo que elegir con quién pasar el Día de las Madres, eligió a doña Carmen sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, en la oscuridad de esa habitación lujosa, las palabras de su madre resonaban con una claridad brutal. Quiero que pienses en el día en que Sebastián crezca. Valentina miró hacia la cuna donde su hijo dormía plácidamente. Sebastián, con sus mejillas redondas y sus manitas perfectas, era la luz de su vida. La sola idea de que algún día él pudiera mirarla con la indiferencia con que ella miraba a Esperanza le provocó un escalofrío. ¿Acaso ella no merecería el mismo destino si seguía por este camino? Se levantó silenciosamente y caminó hacia el baño, necesitando un momento a solas para procesar sus emociones. Al mirarse en el espejo, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Cabello perfectamente arreglado, piel cuidada con productos costosos, uñas impecables. Por fuera era la nuera perfecta que doña Carmen había creado, pero por dentro seguía siendo la niña que corría a los brazos de su madre cada vez que tenía miedo. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra más. Se sentó en el borde de la bañera y lloró en silencio, ahogando los sollozos para no despertar a nadie. Lloró por su madre, sola en su pequeño departamento en el Día de las Madres. Lloró por sí misma, atrapada en una vida dorada que a veces se sentía como una jaula, y lloró por el mensaje cruel que había enviado, culpando a Esperanza, cuando en el fondo sabía que la única culpable era ella. Quiso llamarla, quiso pedirle perdón, pero el orgullo y el miedo la detuvieron. ¿Qué pensaría Roberto si supiera que estaba llorando por su madre? ¿Qué diría doña Carmen si descubriera que su proyecto perfecto tenía grietas? No, era más fácil seguir adelante, fingir que nada había pasado, sepultar el dolor bajo capas de excusas y justificaciones. Se lavó la cara con agua fría y regresó a la cama, prometiéndose que mañana todo se vería diferente. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado irremediablemente. Las palabras de su madre habían plantado una semilla de duda que no podría ignorar para siempre, y muy pronto, esa semilla germinaría de maneras que ninguna de las dos podía imaginar. Lo que Valentina no sabía era que a pocos metros de distancia, doña Carmen también estaba despierta, escuchando a través de las paredes y planeando su próximo movimiento para asegurarse de que Esperanza nunca recuperara el lugar que le correspondía en el corazón de su nuera. Doña Carmen Mendoza de Villanueva había construido su vida sobre una base de apariencias perfectamente cuidadas. A sus 65 años, era la matriarca indiscutible de una de las familias más respetadas de la ciudad, y pretendía que siguiera siendo así a cualquier costo. Cuando Roberto le anunció que quería casarse con una muchacha de origen humilde, su primer instinto fue oponerse rotundamente. Pero Carmen era demasiado inteligente para cometer ese error. Sabía que la prohibición solo avivaría el deseo de su hijo. En cambio, decidió emplear una estrategia mucho más efectiva. Si no podía eliminar a Valentina de la ecuación, entonces la transformaría hasta hacerla irreconocible. Y la mejor manera de lograrlo era separándola de todo lo que la conectaba con su pasado, empezando por su madre.
Esa mañana del Día de las Madres, Carmen se levantó temprano y se vistió con un elegante conjunto púrpura que resaltaba su porte aristocrático. Frente al espejo practicó la sonrisa maternal que tanto le había costado perfeccionar. Durante décadas, esa sonrisa había engañado a socios de negocios, amigas de sociedad y familiares lejanos. Engañar a una nuera insegura y desesperada por aceptación había sido ridículamente fácil. Bajó al comedor donde el servicio ya había dispuesto un desayuno digno de revista. Frutas exóticas, panes artesanales, jugos recién exprimidos, todo presentado con una elegancia que comunicaba sin palabras el abismo entre este mundo y el de Esperanza. Carmen sabía que cada detalle contaba en la guerra silenciosa que libraba por el alma de Valentina. Roberto apareció primero, dándole un beso en la mejilla antes de sentarse. «Feliz Día de las Madres, mamá», dijo con la adoración ciega que siempre le había profesado. Carmen sonrió complacida. Su hijo era un buen muchacho, pero terriblemente ingenuo. Nunca había cuestionado las intenciones de su madre, ni siquiera cuando éstas eran evidentes para cualquiera con ojos para ver. Valentina bajó poco después, cargando a Sebastián en brazos. Carmen notó inmediatamente las ojeras que el maquillaje no lograba disimular y los ojos ligeramente enrojecidos. Algo había perturbado a su nuera durante la noche, y Carmen tenía una sospecha bastante clara de qué se trataba. «Buenos días, querida», dijo con dulzura calculada. «¿Dormiste bien?» El titubeo de Valentina fue casi imperceptible. «Sí, doña Carmen, perfectamente». Carmen dejó pasar la mentira evidente y procedió a servirse café con movimientos pausados y elegantes. Durante el desayuno, dirigió la conversación hacia temas seguros: los planes para la ampliación del jardín, el próximo viaje familiar a Europa, la escuela exclusiva donde inscribirían a Sebastián cuando tuviera edad. Con cada tema, reforzaba sutilmente la idea de que Valentina pertenecía a este mundo, no al otro. Fue Roberto quien mencionó a Esperanza sin darse cuenta del campo minado que pisaba. «Por cierto, amor, recibiste respuesta de tu mamá sobre el mensaje de ayer». El tenedor de Carmen se detuvo a medio camino de su boca, pero su expresión permaneció impasible. Valentina palideció visiblemente. «Sí», respondió en voz baja. «Me escribió anoche». Carmen depositó el tenedor con delicadeza y adoptó una expresión de preocupación maternal. «Espero que no haya problemas, querida. Sé lo difícil que puede ser para algunas personas aceptar cuando sus hijos encuentran una vida mejor». Valentina no respondió, pero Carmen notó cómo apretaba la servilleta en su regazo. La semilla de culpa que Esperanza había plantado estaba germinando, y eso era inaceptable. «Roberto, cariño», continuó Carmen con tono casual, «¿por qué no llevas a Sebastián al jardín? Vi que los jardineros instalaron ese columpio nuevo que encargamos. Necesito hablar un momento a solas con Valentina sobre cosas de mujeres». Roberto obedeció sin cuestionar, como siempre. Cuando la puerta se cerró tras él, la sonrisa de Carmen se volvió más afilada, aunque no menos dulce. «Valentina, querida», comenzó tomando la mano de su nuera con aparente cariño, «sé que algo te preocupa. Puedo verlo en tus ojos. ¿Quieres contarme qué pasó con tu madre?» Valentina dudó, pero la necesidad de desahogarse pudo más que la prudencia. Le contó todo: el mensaje de Esperanza, sus acusaciones, la culpa que la carcomía por dentro. Carmen escuchó con expresión comprensiva, asintiendo en los momentos apropiados, suspirando cuando la narrativa lo requería. Por dentro, calculaba fríamente su próximo movimiento. «Oh, mi pobre niña», dijo cuando Valentina terminó, secándole una lágrima con su propia servilleta de lino. «Entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Mi propia madre era igual, siempre haciéndome sentir culpable por querer una vida mejor.
Valentina la miró con sorpresa. ¿De verdad? Carmen asintió con expresión solemne. Algunas madres no saben soltar a sus hijos. Se aferran a ellos, los manipulan con culpa, porque su identidad está completamente ligada a ser madres. Cuando sus hijos crecen y encuentran su propio camino, no saben qué hacer, y entonces recurren al chantaje emocional. Las palabras eran veneno disfrazado de medicina. Valentina las absorbía como una esponja seca, desesperada por una explicación que aliviara su culpa. «Tu madre te ama», continuó Carmen, «eso no lo dudo, pero su amor es posesivo, egoísta. Un amor verdaderamente maternal celebraría tu felicidad sin importar dónde la encuentres. No te haría sentir culpable por crecer». Valentina asintió lentamente y Carmen supo que había ganado otra batalla. «Lo que debes hacer ahora es establecer límites claros», aconsejó Carmen. «Dale tiempo y espacio. Eventualmente entenderá que no puede controlarte con su sufrimiento. Y recuerda, querida, esta es tu familia ahora. Nosotros siempre estaremos aquí para apoyarte». Valentina agradeció el consejo con una sonrisa débil, sin sospechar que acababa de ser expertamente manipulada. Carmen la observó reunirse con Roberto y Sebastián en el jardín, satisfecha con su trabajo. Esperanza había cometido un error al enviar ese mensaje. Había mostrado sus cartas demasiado pronto, y ahora Carmen tenía exactamente lo que necesitaba para terminar de cortar los lazos entre madre e hija. Solo era cuestión de tiempo y paciencia, dos recursos que Carmen Mendoza de Villanueva tenía en abundancia. Pasaron 2 semanas desde aquel fatídico Día de las Madres. Esperanza retomó su rutina de costurera con una determinación renovada, aunque el dolor seguía presente como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba su café negro y se sentaba frente a la máquina de coser que había sido su compañera fiel durante más de 30 años. Los pedidos seguían llegando gracias a su reputación de trabajo impecable, y ella los completaba con la misma dedicación de siempre, aunque ahora sus manos trabajaban en silencio, sin las canciones que antes tarareaba mientras cosía. Carmela la visitaba todos los días preocupada por su amiga. Le llevaba comida casera que Esperanza apenas tocaba y noticias del vecindario que escuchaba sin verdadero interés. Una tarde, mientras Esperanza abordaba los detalles de un vestido de quinceañera, el timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer joven que sostenía un ramo de flores y una carpeta de documentos. «Buenas tardes, señora Esperanza Reyes», preguntó la joven con una sonrisa profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Lucía Hernández. Soy trabajadora social del Programa Municipal de Apoyo a Adultos Mayores». Esperanza frunció el ceño confundida. Ella no había solicitado ningún servicio social. «No entiendo», dijo con cautela. «¿Qué se le ofrece, Lucía mantuvo su sonrisa mientras extendía las flores. «Nos llegó una solicitud para evaluar su situación. Según el reporte, usted podría necesitar asistencia para sus actividades diarias debido a su edad avanzada y posible deterioro cognitivo». Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada. Deterioro cognitivo. ¿Quién había presentado semejante solicitud? Su mente trabajó rápidamente, conectando los puntos hasta llegar a una conclusión que le heló la sangre. «¿Puedo preguntar quién presentó esta solicitud?», dijo tratando de mantener la compostura. Lucía consultó sus documentos. Una familiar cercana, su hija, Valentina Mendoza, junto con su suegra, Carmen Mendoza de Villanueva. Aparentemente están preocupadas por su bienestar y consideran que podría necesitar cuidados especializados. Esperanza sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Su propia hija, manipulada por esa mujer terrible, estaba intentando declararla incapaz.
Era el siguiente paso lógico en el plan de doña Carmen para eliminarla completamente de la vida de Valentina. «Pase», dijo finalmente Esperanza, recuperando algo de compostura. «Le mostraré exactamente qué tan deteriorada estoy». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza demostró con paciencia y dignidad que su mente estaba perfectamente lúcida. Le mostró a Lucía su taller de costura impecablemente organizado, los libros de contabilidad donde registraba cada pedido y pago, las recetas de cocina que preparaba sin ayuda, la correspondencia que mantenía con antiguas clientas. Le contó su historia, los 25 años criando sola a Valentina, los sacrificios, el trabajo duro, la transformación de su hija después de casarse con Roberto Mendoza. Lucía escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Su expresión profesional fue dando paso a una de genuina preocupación y empatía. «Señora Esperanza», dijo finalmente Lucía cerrando su carpeta, «mi evaluación es clara. Usted es una mujer completamente capaz e independiente. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo ni necesidad de asistencia especializada. Cerraré este caso como infundado». Esperanza exhaló un suspiro de alivio, pero Lucía continuó hablando. «Sin embargo, debo decirle algo. He visto casos como este antes. Familias que intentan declarar incapaces a personas mayores para tomar control de sus bienes o simplemente para apartarlas. Es una forma de abuso que lamentablemente es más común de lo que la gente piensa». Las palabras de Lucía confirmaban los peores temores de Esperanza. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. Lucía le entregó una tarjeta. «Hay organizaciones que pueden ayudarla, abogados especializados en derechos de adultos mayores, y por supuesto, puede contar conmigo si necesita cualquier cosa». Después de que Lucía se fue, Esperanza se sentó en su sofá sintiendo una mezcla de emociones abrumadoras. La traición dolía más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Su hija, la niña por quien había dado todo, estaba participando activamente en un plan para destruirla. No importaba si lo hacía por voluntad propia o manipulada por doña Carmen. El resultado era el mismo. Carmela llegó poco después, alertada por el alboroto inusual en el pasillo. Cuando Esperanza le contó lo sucedido, su vecina estalló en indignación. «Esa víbora maldita», exclamó refiriéndose a doña Carmen. «¿Y tu hija? ¿Cómo puede prestarse para esto después de todo lo que hiciste por ella?». Esperanza negó con la cabeza tristemente. «Valentina no sabe lo que hace. Esa mujer la tiene completamente dominada». «Pero eso no la excusa», insistió Carmela. «Es adulta. Tiene responsabilidad sobre sus decisiones». Esperanza sabía que su amiga tenía razón, pero una parte de ella se resistía a aceptar que su hija pudiera ser cómplice consciente de algo tan cruel. Prefería creer que Valentina era una víctima más de las manipulaciones de doña Carmen. Esa noche, Esperanza no durmió. Pasó las horas revisando viejas fotografías, cartas que Valentina le había escrito cuando era niña, dibujos escolares donde aparecían las dos tomadas de la mano bajo un sol sonriente. En algún lugar dentro de esa mujer fría y distante que su hija se había convertido, debía quedar algo de la niña cariñosa que ella había criado. Pero encontrar ese algo requeriría más que buenos deseos. Por primera vez, Esperanza consideró la posibilidad de luchar activamente contra doña Carmen, no solo para protegerse a sí misma, sino para rescatar a su hija de las garras de una mujer que claramente no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. La guerra silenciosa había escalado a un nuevo nivel, y Esperanza comprendió que ya no podía permanecer a la defensiva. Necesitaba aliados, necesitaba estrategia y, sobre todo, necesitaba pruebas de las verdaderas intenciones de doña Carmen.
La batalla por el alma de Valentina apenas comenzaba. La oportunidad que Esperanza necesitaba llegó de la manera más inesperada. Una semana después de la visita de la trabajadora social, recibió una llamada de Mariana, una antigua clienta que ahora trabajaba como asistente personal de una familia adinerada. «Doña Esperanza», habló Mariana en voz baja como si temiera ser escuchada, «necesito verla urgentemente. Tengo información sobre la señora Mendoza que creo que le interesará». Se encontraron esa misma tarde en una cafetería alejada del centro, donde las probabilidades de ser reconocidas eran mínimas. Mariana llegó nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro antes de sentarse frente a Esperanza. «Lo que voy a contarle podría costarme el trabajo», comenzó retorciendo una servilleta entre sus dedos, «pero no puedo quedarme callada después de lo que escuché». Esperanza asintió en silencio, animándola a continuar. Mariana trabajaba para la familia Estrada, vecinos cercanos de los Mendoza, en la exclusiva zona residencial donde vivían. Las señoras del vecindario solían reunirse para tomar el té y compartir chismes, y Mariana, invisible como todo el personal de servicio, escuchaba más de lo que cualquiera sospechaba. La semana pasada, doña Carmen organizó un almuerzo, contó Mariana. Estaban ella y otras 4 señoras. Hablaron de muchas cosas, pero cuando mencionaron a su hija Valentina, yo puse especial atención porque sabía que usted era su madre. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué dijeron exactamente? Mariana tomó aire antes de continuar. Doña Carmen estaba presumiendo de cómo había logrado separar a Valentina de usted. Usó esas palabras exactas. Dijo que había sido un proyecto de años, que primero la convenció de que usted era un obstáculo para su felicidad, luego la llenó de lujos para que se acostumbrara a una vida que usted nunca podría darle. Las palabras confirmaban lo que Esperanza siempre había sospechado, pero escucharlas de boca de un testigo las hacía infinitamente más dolorosas. «Hay más», continuó Mariana bajando aún más la voz. Doña Carmen dijo que el siguiente paso era asegurarse de que usted nunca pudiera reclamar nada. Mencionó algo sobre declararla incapaz legalmente y que su hija ya había firmado los papeles iniciales. Una de las señoras le preguntó por qué tanto esfuerzo contra una simple costurera, y doña Carmen respondió algo que me dejó helada. «¿Qué dijo?», preguntó Esperanza con un nudo en la garganta. Mariana la miró directamente a los ojos. Dijo que no era personal contra usted, que simplemente no podía permitir que la sangre de su familia se mezclara con gente de su clase, que Roberto era demasiado tonto para entenderlo, pero que ella se aseguraría de que Sebastián, su nieto, creciera sin ninguna influencia de usted. Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. No solo querían apartarla de Valentina, querían borrarla completamente de la historia familiar, como si nunca hubiera existido. Querían criar a su nieto en la creencia de que su abuela materna era una vergüenza que debía ocultarse. «Hay algo más», añadió Mariana sacando su teléfono. «Logré grabar parte de la conversación. No es mucho, pero se escucha claramente a doña Carmen hablando de sus planes». Esperanza miró la pantalla del teléfono como si fuera un tesoro invaluable. «¿Por qué me ayudas?», preguntó genuinamente confundida. «Te arriesgas mucho». Mariana sonrió tristemente. «Porque mi abuela pasó por algo similar. Una familia rica la apartó de mi madre cuando ella se casó con alguien que consideraban inapropiado. Mi abuela murió sin volver a ver a su hija. No puedo permitir que eso le pase a usted». Esa noche, Esperanza reunió a sus aliados en su pequeño departamento. Estaban Carmela, Lucía, la trabajadora social que había prometido ayudarla, y ahora Mariana, con su evidencia grabada. También asistió don Aurelio, un abogado jubilado que vivía en el edificio,
y que había ofrecido sus servicios cuando se enteró de la situación. Lo que tenemos aquí es suficiente para demostrar un patrón de comportamiento abusivo, explicó don Aurelio después de escuchar la grabación. No es evidencia definitiva para un juicio, pero es un comienzo. ¿Qué opciones tengo?, preguntó Esperanza. Don Aurelio se reclinó en su silla pensativo. Hay varias vías. Podemos denunciar el intento de declaración de incapacidad fraudulenta. Podemos solicitar una orden de restricción contra doña Carmen si podemos demostrar acoso. Pero honestamente, lo más efectivo sería conseguir que su hija despierte y vea la verdad por sí misma. Lucía intervino entonces. En mi experiencia, las víctimas de manipulación como Valentina necesitan un shock emocional fuerte para despertar, algo que las obligue a cuestionar todo lo que creían saber. Pero ¿cómo lograr eso cuando ni siquiera me permite contactarla?, suspiró Esperanza. El grupo quedó en silencio, pensando en posibles estrategias. Fue Carmela quien finalmente habló. Tu nieto, dijo simplemente. Sebastián. Es la conexión que ni doña Carmen puede romper. Esperanza frunció el ceño sin entender. Carmela elaboró su idea. Tu hija puede ignorarte, puede creer las mentiras de su suegra, puede incluso firmar papeles en tu contra. Pero hay algo que ninguna madre puede ignorar: la amenaza de que su hijo crezca sin conocer la verdad sobre su propia familia. Tienes que encontrar la manera de plantar esa semilla en la mente de Valentina. La idea era arriesgada pero brillante. Esperanza comenzó a formular un plan. No confrontaría a Valentina directamente. No le rogaría ni la acusaría. En cambio, documentaría todo. Escribiría cartas dirigidas a Sebastián, contándole la verdadera historia de su familia. Recopilaría fotografías, recuerdos, evidencias de la vida que Valentina había vivido antes de convertirse en una Mendoza, y encontraría la manera de que esas cartas llegaran a manos de su hija, recordándole que algún día su propio hijo preguntaría por su abuela materna, y cuando ese día llegara, Valentina tendría que decidir si le contaría la verdad o perpetuaría las mentiras de doña Carmen. La batalla había entrado en una nueva fase, y esta vez Esperanza no pelearía con lágrimas, sino con verdades que nadie podría ignorar para siempre. Durante las siguientes semanas, Esperanza se dedicó a escribir las cartas más importantes de su vida. Cada noche, después de terminar su trabajo de costura, se sentaba en la pequeña mesa del comedor con papel, pluma y el corazón abierto. Querido Sebastián, comenzaba cada carta, aunque sabía que su nieto de 2 años no podría leerlas hasta dentro de muchos años. Estas palabras son para cuando seas grande y quieras saber quién fue tu abuela materna. Escribió sobre su infancia en un pueblo pequeño, sobre cómo conoció al abuelo de Sebastián y cómo él las abandonó cuando Valentina era apenas una bebé. Escribió sobre las noches sin dormir, los trabajos agotadores, los sacrificios invisibles que ninguna madre espera que sus hijos reconozcan, pero que forman la base de todo lo que son. Escribió sobre el amor incondicional que nunca dejó de sentir, incluso cuando ese amor no era correspondido. Pero las cartas no eran solo para Sebastián, eran también para Valentina, un espejo donde pudiera ver reflejada la verdad que había olvidado. Esperanza incluyó fotografías de cada etapa de la vida de su hija, Valentina recién nacida en sus brazos, pequeña y perfecta, Valentina dando sus primeros pasos en el diminuto departamento que entonces les parecía un palacio, Valentina en su primer día de escuela, con el uniforme que Esperanza había cosido a mano durante noches enteras, Valentina graduándose de la universidad, el día más orgulloso en la vida de ambas. Cada fotografía venía acompañada de una historia, de un recuerdo, de una prueba irrefutable de que antes de ser la señora de Mendoza, Valentina había sido simplemente una niña amada incondicionalmente por su madre.
El plan para hacer llegar las cartas requirió ingenio y paciencia. Esperanza sabía que no podía enviarlas directamente a la casa de los Mendoza. Doña Carmen seguramente las interceptaría y las destruiría antes de que Valentina pudiera verlas. Necesitaba un camino alternativo, una grieta en la fortaleza que su enemiga había construido. La oportunidad surgió gracias a Mariana, quien descubrió que Valentina asistía sola todos los jueves a una clase de yoga en un exclusivo gimnasio del centro. Era el único momento de la semana en que escapaba de la vigilancia constante de su suegra. Doña Carmen consideraba el yoga una pérdida de tiempo y prefería quedarse en casa organizando sus eventos de caridad. Esperanza esperó pacientemente el jueves indicado. Se vistió con su mejor ropa, la misma que usaba para entregar los vestidos a sus clientas más exigentes, y tomó un taxi hasta el gimnasio. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba en la acera, sosteniendo un sobre manila que contenía la primera tanda de cartas y fotografías. Cuando vio a Valentina salir del edificio, sintió que el tiempo se detenía. Su hija se veía hermosa pero cansada, con una tristeza en los ojos que el maquillaje no lograba disimular. Por un momento, Esperanza dudó. Quizás debería simplemente acercarse y hablar con ella, madre a hija, sin intermediarios ni estrategias. Pero entonces recordó las palabras de doña Carmen en la grabación, recordó el intento de declararla incapaz, recordó el mensaje cruel del Día de las Madres. No, las palabras ya habían demostrado ser insuficientes. Necesitaba algo más poderoso. Valentina caminaba hacia su auto cuando Esperanza se interpuso en su camino. La sorpresa en el rostro de su hija fue evidente, seguida rápidamente por una mezcla de culpa e irritación. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Valentina mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera ser vista. «No vengo a pelear», respondió Esperanza con una calma que no sentía. «Solo vine a entregarte esto». Le extendió el sobre manila. «Son cartas y fotografías para Sebastián, para cuando sea grande y quiera conocer su historia completa». Valentina miró el sobre sin tomarlo. «Mamá, por favor, ya hablamos de esto. Necesito tiempo». «No te estoy pidiendo nada, Valentina». Esperanza mantuvo el sobre extendido. «Solo te pido que guardes esto. Si después de leerlo decides que no vale la pena, puedes tirarlo a la basura. Pero al menos, dale a tu hijo la oportunidad de conocer la verdad algún día». Algo en el tono de Esperanza hizo que Valentina finalmente tomara el sobre. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía. «Hay algo más que debes saber», continuó Esperanza. «Sé lo del intento de declararme incapaz. Sé que firmaste los papeles». Valentina palideció visiblemente. «Mamá, eso no es. Carmen me dijo que era para protegerte, para asegurarme de que recibieras cuidados adecuados. Escúchate, Valentina». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Carmen te dijo. ¿Desde cuándo esa mujer decide lo que es mejor para mí? ¿Desde cuándo una extraña tiene más autoridad sobre tu madre que tú misma?». Valentina abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez, la duda genuina se reflejó en sus ojos. «No voy a rogarte que me creas», dijo Esperanza dando un paso atrás. «Pero te pido que leas lo que hay en ese sobre y que te preguntes qué clase de persona intenta separar a una madre de su hija. ¿Qué gana doña Carmen con que tú me odies?». Sin esperar respuesta, Esperanza se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, pero sabía que no podía voltear atrás. Había plantado la semilla. Ahora solo podía esperar que germinara. Detrás de ella, Valentina permanecía inmóvil junto a su auto, sosteniendo el sobre como si contuviera una bomba a punto de explotar.
Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras veía alejarse a la mujer que le había dado todo, preguntándose por primera vez si las personas en quienes había confiado ciegamente realmente merecían esa confianza. El camino de vuelta a casa se sintió eterno para ambas, pero algo había cambiado irremediablemente en ese encuentro breve. La primera grieta había aparecido en el muro que doña Carmen había construido tan cuidadosamente, y ninguna cantidad de manipulación podría repararlo completamente. Valentina condujo de regreso a casa con el sobre Manila en el asiento del copiloto, mirándolo de reojo como si fuera una criatura peligrosa que pudiera atacarla en cualquier momento. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con años de comentarios sutiles de doña Carmen hasta formar un caos imposible de descifrar. Al llegar a la mansión, escondió el sobre en su bolsa de yoga antes de entrar. No sabía por qué lo hacía, pero algo le decía que doña Carmen no debía ver ese paquete. Era la primera vez que ocultaba algo de su suegra, y la sensación de secretismo la hacía sentir extrañamente culpable y liberada al mismo tiempo. Roberto la recibió con un beso distraído, absorto en su teléfono como siempre. Doña Carmen, en cambio, la examinó con esa mirada penetrante que parecía ver a través de las paredes. «¿Qué tal la clase, querida?», preguntó Carmen con su sonrisa habitual. «Te ves un poco pálida». «Estoy bien», respondió Valentina evitando el contacto visual. «Solo cansada». Subió rápidamente a su habitación con la excusa de ducharse antes de la cena. Una vez a solas, cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la cama con el sobre entre las manos. Lo abrió lentamente, como quien desarma una bomba. Lo primero que cayó fue una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era ella de bebé, dormida en el pecho de su madre. Esperanza lucía joven y agotada, con ojeras profundas y el cabello despeinado, pero su expresión era de una felicidad tan pura que Valentina sintió un nudo en la garganta. Detrás de la foto, con la letra inconfundible de su madre, había una nota. Esta foto la tomó la enfermera del hospital la noche después de que naciste. Llevaba 30 horas sin dormir, pero no podía soltarte. Tenía tanto miedo de que algo malo te pasara si te alejaba de mí, aunque fuera un momento. Esa noche prometí que siempre te protegería, que nunca te faltaría nada, aunque tuviera que dar mi vida. Y cumplí esa promesa, Valentina. Cada día de los siguientes 25 años la cumplí. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que Valentina pudiera detenerlas. Siguió revisando el contenido del sobre. Más fotografías, cada una con su historia escrita al reverso. La primera palabra que dijiste fue mamá. Tenías 11 meses y estábamos en la cocina. Me abrazaste tan fuerte que pensé que mi corazón explotaría de felicidad. Este vestido lo cosí con tela que conseguí de los retazos de una clienta rica. Era demasiado. Cada imagen, cada palabra, cada recuerdo la golpeaba con la fuerza de verdades que había enterrado bajo capas de vergüenza y aspiración. Pero lo que realmente la destruyó fueron las cartas dirigidas a Sebastián. «Querido nieto», leyó en voz alta con la voz quebrada, «cuando leas esto, probablemente yo ya no estaré aquí. Pero quiero que sepas que te amé desde el momento en que supe que venías al mundo. Quiero que sepas que tu madre fue la luz de mi vida y que tú eres la continuación de esa luz. No dejes que nadie te diga quién debes ser o a quién debes amar». Las cartas contenían la historia completa de su familia. Los abuelos que Valentina apenas recordaba, las tradiciones humildes pero llenas de significado, los valores que Esperanza había intentado transmitirle, y entre las cartas había algo más. Una transcripción de la grabación que Mariana había hecho en el almuerzo de doña Carmen. Valentina leyó las palabras de su suegra con horror creciente. «No puedo permitir que la sangre de mi familia se mezclara con gente de su clase.
Me aseguraré de que Sebastián crezca sin ninguna influencia de ella. Las palabras la golpearon como una cachetada. Durante 3 años había creído que doña Carmen la quería genuinamente, que sus consejos eran bien intencionados, que su guía era maternal. Pero todo había sido una manipulación calculada para separarla de su verdadera madre y moldearla según los estándares de una familia que en el fondo la despreciaba. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Valentina, querida», la voz de doña Carmen sonaba preocupada. «Llevas mucho tiempo ahí. ¿Está todo bien?» «Ya salgo», respondió Valentina guardando apresuradamente el contenido del sobre. Esa noche, durante la cena, Valentina observó a doña Carmen con ojos nuevos. Notó la forma en que controlaba cada conversación, la manera sutil en que menospreciaba sus opiniones, los comentarios aparentemente inocentes que siempre terminaban haciéndola sentir inferior. Era como ver a través de un velo que hubiera cubierto sus ojos durante años. «Roberto, necesito hablar contigo», dijo Valentina cuando se retiraron a su habitación. «Es sobre mi madre». Roberto suspiró con fastidio. «Otra vez con eso. Mi mamá dice que debes darle tiempo». «¿Tu madre?», lo interrumpió Valentina con una firmeza que él nunca había escuchado, «no es quien para decirme cómo manejar mi relación con mi propia madre». Le mostró la transcripción de la grabación. Roberto leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de incredulidad a horror. «Esto no puede ser verdad», murmuró finalmente. «Mi madre nunca diría algo así». Valentina sacó su teléfono. Mariana le había enviado el archivo de audio como respaldo. «Escucha tú mismo». La voz inconfundible de doña Carmen llenó la habitación, cada palabra un clavo más en el ataúd de la imagen perfecta que había construido. Roberto se dejó caer en la cama, el rostro pálido como un fantasma. «Dios mío», susurró, «¿qué hemos hecho?». Valentina pensó en su madre, sola en ese pequeño departamento, esperando una llamada que nunca llegaba. Pensó en todas las veces que la había rechazado, humillado, ignorado. Pensó en el mensaje cruel del Día de las Madres y sintió que el alma se le partía en dos. «Tengo que ir a verla», dijo tomando las llaves del auto. «Ahora mismo». Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quieres que te acompañe?». «No», respondió Valentina caminando hacia la puerta. «Esto tengo que hacerlo sola». El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Valentina estacionó frente al edificio donde había crecido. Las calles lucían diferentes a como las recordaba, más pequeñas y humildes, pero también más reales que cualquier jardín perfectamente cuidado de las lomas. Subió las escaleras de 2 en 2, el corazón latiéndole tan fuerte que temía despertar a todo el vecindario. Al llegar al 3er piso, se detuvo frente a la puerta de su madre, la misma puerta de madera gastada que había cruzado miles de veces durante su infancia, la misma puerta que había dejado de cruzar cuando decidió que su pasado era una vergüenza que debía esconder. Tocó suavemente, 1, 2, 3 veces. Los segundos se sintieron eternos hasta que escuchó pasos acercándose desde el interior. Cuando Esperanza abrió la puerta, su rostro reflejó una sorpresa que rápidamente dio paso a la cautela aprendida tras meses de rechazo. «Valentina», dijo simplemente, sin preguntar qué hacía ahí, sin reproches, sin expectativas, solo su nombre, pronunciado con el amor incondicional que una madre nunca deja de sentir. «Mamá». La voz de Valentina se quebró antes de poder continuar. Las lágrimas que había contenido durante el trayecto finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas como ríos de arrepentimiento. «Lo siento tanto. Lo siento por todo, por el mensaje, por ignorarte, por creer las mentiras de esa mujer. Lo siento por ser la peor hija del mundo». Esperanza no dijo nada. Simplemente abrió los brazos y Valentina se refugió en ellos como cuando era niña y tenía miedo de los truenos.
Madre e hija lloraron juntas en el umbral de aquel departamento humilde, dejando que las lágrimas lavaran años de dolor, malentendidos y manipulaciones. Los vecinos que escucharon el llanto tuvieron la delicadeza de no asomarse. «Pasa, mi niña», dijo finalmente Esperanza, guiándola hacia el interior. «Te prepararé un té de manzanilla, como cuando eras pequeña». Se sentaron en la cocina, rodeadas por los aromas familiares que Valentina había olvidado, pero que su memoria guardaba intactos. El olor a pan, a detergente de lavanda, a las flores secas que su madre siempre colgaba en la ventana. Olores de hogar, de verdad, de amor sin condiciones. «Leí todo, mamá», comenzó Valentina sosteniendo la taza con manos temblorosas. «Las cartas, las fotografías, la grabación. No puedo creer lo ciega que estuve. No puedo creer que dejé que esa mujer me convirtiera en alguien que ni yo misma reconozco». Esperanza escuchaba en silencio, dejando que su hija se desahogara. Sabía que las palabras necesitaban salir antes de que la sanación pudiera comenzar. «Lo peor es que casi te pierdo para siempre», continuó Valentina sollozando. «Y casi permito que Sebastián creciera sin conocerte, sin saber de dónde viene, sin entender que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el amor de la familia». Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas. «El pasado ya no importa, Valentina. Lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora». «¿Pero cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice?», preguntó Valentina con genuina incredulidad. «Te traté peor que a una extraña. Te humillé frente a esa gente horrible. Firmé papeles para declararte incapaz. ¿Qué clase de hija hace eso?». Esperanza sonrió con una ternura que solo las madres conocen. Una hija que perdió el rumbo, pero que encontró el camino de regreso. Eso es lo único que importa. Hablaron durante horas, reconstruyendo puentes que habían sido destruidos, compartiendo verdades que habían sido silenciadas. Valentina contó cómo se había sentido atrapada entre dos mundos, avergonzada de sus orígenes, pero incapaz de pertenecer completamente al mundo de los Mendoza. Esperanza compartió su dolor, pero también su esperanza de que algún día su hija despertaría. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Valentina tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. «Voy a dejar a Roberto», anunció con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «No porque sea mal hombre, sino porque nuestra relación está construida sobre mentiras de su madre. Necesito encontrarme a mí misma antes de poder ser esposa de nadie». Esperanza asintió comprensivamente. «¿Y Sebastián? Vendrá conmigo. Roberto puede verlo cuando quiera, pero mi hijo crecerá conociendo a su abuela materna, conociendo la verdad». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Valentina se mudó temporalmente al pequeño departamento de Esperanza mientras buscaba un lugar propio. Doña Carmen intentó interferir, amenazando con abogados y demandas por custodia, pero las pruebas de sus manipulaciones salieron a la luz cuando Mariana decidió testificar públicamente. Roberto, enfrentado a la verdad sobre su madre, eligió apoyar a Valentina en el proceso de divorcio. No era el hombre más valiente, pero tampoco era malvado. Solo había sido ciego como todos los demás. El siguiente Día de las Madres amaneció brillante y cálido. Esperanza se despertó con el aroma de pan dulce recién horneado flotando desde la cocina. Al salir de su habitación encontró a Valentina y a Sebastián esperándola con un desayuno especial. «Feliz Día de las Madres, mamá», dijo Valentina abrazándola con fuerza. «A mi verdadera mamá, la única que tengo y la única que necesito». Sebastián, que ya tenía 3 años, extendió un dibujo donde aparecían 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. «Abuelita», dijo con su voz dulce, «te quiero mucho». Esperanza lloró, pero esta vez de felicidad.
Miró a su hija, a su nieto, a la mesa humilde pero llena de amor, y supo que todas las batallas habían valido la pena. La verdad siempre encuentra su camino, pensó mientras abrazaba a su familia, y el amor de una madre, sin importar cuánto tarde, siempre vence al final. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.